Entonces, mi monitoreo lo tengo que enfocar hacia El reverso de la hoja. en vez de las hojas nuevas, ¿cierto? Perfecto, excepto El pulgón languígero de manzana. muy bien, Pablo, el pulgón lanígero del manzano. El pulgón lanígero del manzano y el pulgón lanígero del real son las excepciones de los pulgones, porque ellos se alojan en la madera, ¿cierto? Que es la ramita que yo les entregué el lunes, ¿cierto? De una ramita donde se aloja ahí. Perfecto. Profe, solamente dice Lanígero, claro. Siempre que sean lanígeros, todos los picadores chupadores que tienen lana, que tienen cera, es blanca. La cera en un insecto es siempre blanca. Por eso son chanchitos blancos, hojitas blancas. Es cera. Siempre que le diga eso, es blanco. ¿Ya? ¿Por qué un pulgón? ¿Por qué en una colonia de pulgones aparecen los alados? Por falta de alimento, O espacio. ¿cierto? O espacio, ¿cierto? Cuando hay falta de espacio y falta de alimento, aparecen los alados y comienzan a volar. En el 95% de los casos, lo que nosotros vamos a estar viendo o vamos a estar viendo en las plantas son hembras ápteras, ¿cierto? Ápteras sin alas. Ya por lo tanto, si pudiéramos verlo, pero si pudiéramos verlo diríamos que, acuérdense que hay en una misma especie hay hembras adultas ápteras y hay hembras adultas aladas. Las aladas aparecen cuando comienza a haber una escasez de alimento o de espacio. Y los pulgones tenían dos estructuras que eran distintivas solo para los pulgones, que se llamaban cornículos y cauda, ¿cierto? Son los pulgones. Por tanto, esas son las cosas raras de los pulgones. ¿Ya? Los pulgones tienen dos cosas raras, que hay adultos con alas y adultos sin alas. Y lo otro es que tienen cornículos y cauda. Los cornículos, ayer nadie me hizo esta pregunta, parece, aquí. ¿Para qué tienen los cornículos y las caudas? Además que para nosotros, para ayudarme a diferenciarlos de uno, porque ninguno cornículo y ninguna cauda son iguales entre las distintas especies de pulgones. para su equipo. Para defender. Entonces nadie se preguntó por qué estos niños tienen. No. Bueno, para liberar, están como metidos en la parte de la liberación de las feromonas y también de algunos líquidos para defenderse muchas veces de los enemigos naturales, ¿ok? Pero principalmente en la liberación de las feromonas, no solamente sexuales, sino que feromonas de alerta, feromonas de agregación, feromonas como de fuente de alimento. ¿Y eso lo generan por la cauda? Principalmente por la cauda, pero también por los cornículos, ¿ya? Son órganos de liberación, ¿sí? ¿Ya? Así que eso es. ¿Cómo estás, Javier? Hacer la solicitud por correo. Muchas Por gracias. cambio de... Entonces, eso es los pulgones. ¿Y cuáles eran los daños que producían los pulgones? Detienen el crecimiento celular y eso se traduce en encarrujamiento foliar, ¿cierto? Tenemos detención del crecimiento, por lo tanto el crecimiento celular, ya sea en hojas, ¿cierto? En frutos o en flores también. Ya, ahí lo tenemos. Y en este caso, cuando yo detengo el crecimiento, Profe, yo. pero la planta no le afecta. Los pulgones están en un proceso temprano de desarrollo. Nada, profe. Pero tú no soy cacha. Ahí dice la hoja. Hojas son flores, pero y la planta en sí. El tallo sí, no sé. Quizá algún tallo muy débil, no sé. Le puse como le hice clic a ese, pero ese me salía. No era es justo la que si en la sala 432.
Profe, los pulgones, Contigo. No. Ok, entonces los pulgones, ¿cierto?, detienen el crecimiento celular porque su saliva inyectan toxinas y lo hacen. Pues los pulgones pueden estar en las hojas nuevas, ¿cierto? Pueden estar en los frutos o pueden estar en las flores. ¿Por qué creen ustedes que los pulgones se van a esa zona y no se van a una hoja madura que tiene más? Porque ahí es donde se concentra más. donde la planta más genera, ¿Más genera? o sea, más transporta hacia esa. Exactamente. Claro, esas Acá- son, acá obviamente no, las no hojas existe nuevas, temperatura. la planta está mandando fotosintato porque tiene que crecer. Entonces hay mucha comida. Entonces el pulgón pincha y... Profe, consulta, ¿el pulgón solamente lo vamos a pillar en árboles adultos ya o puede ser en un... En lo que sea. Todo lo que tenga brotes nuevos. O sea, también lo puede destruir la planta de chiquito. Vamos a ver ejemplos ahora. Si te destruyes. Entonces, en hojas nuevas, lo que nosotros llamamos es un zinc, es un atrayente de fotosintatos. Aquí está el meristema apical, por lo tanto la planta tiene que alimentar el meristema para seguir creciendo. Mucha savia. Los frutos, obviamente la planta le manda savia a los frutos porque tienen que crecer. Y las flores tiene que mandarle también mucha savia porque necesita de ahí formar el fruto. Entonces, estos son órganos en los cuales son muy atrayentes de fotosintatos. Entonces, cuando el pulgón pincha, es como Presente alimento. hay savia, pero para el mundo. Y por eso se va a esos lugares. ¿Ok? Entonces, tenemos detección del crecimiento en las hojas nuevas, en los frutos y en las flores. En las hojas nuevas produce el encarrujamiento, en los frutos deformación y en las flores no llegan a abrir, ya se dejan, no quedan como botones. Por lo tanto, de estos tres órganos, ¿a cuál podría permitir que el pulgón llegara? A las hojas. Solo a las hojas. Si llegó a las flores, no tenemos fruto. Si llega el fruto, no tenemos perdió. producción. Cosecha. ¿Ya? No tenemos, más que producción, no tenemos exportación. ¿Ya? Eso es muy importante. Si ya se encuentra en la flor, ya no hay ningún tipo de control o ya Uno trata de controlar, por supuesto, para que la flor abra. Si está recién apareciendo, tú lo controlas, va a andar bien. Se van a estar un poco deformes los pétalos, pero lo que no queremos es que se afecte el ovario con los estambres. Mientras más pulgones, menos probabilidades vas a tener de tener un fruto adecuado, porque lo más seguro es que ya venga deforme el ovario y eso ya vaya a tener un fruto deforme desde el origen. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque recuerden que esta detención del crecimiento es irreversible. Irreversible. Eso significa que el pulgón se alimentó, detuvo el crecimiento celular, pero esas células, una vez que yo mato el pulgón, no va a volver a seguir creciendo, sino que va para toda la vida, va a quedar con ese mismo tamaño. ¿Pero es reversible para la temporada o todavía? Para el fruto, para el fruto, para las hojas, para las flores. No, pues solamente detiene el crecimiento de las células donde se está alimentando. Por tanto, si en la otra temporada ya son hojas nuevas o ya se cambiaron las hojas, en el fruto no, porque en el fruto toda la temporada va a tener, y vamos a ver allí daños. De forma natural, ¿cómo se puede eliminar? No, nada de control, John. Esta unidad es solo reconocimiento, no me pregunten nada de control, porque no les voy a contestar, porque tenemos la segunda unidad de aprendizaje donde vamos a estar viendo todas las medidas de control. ¿Ok? Ok, acá concentrémonos en reconocer a nuestras plagas. Entonces, detiene el crecimiento celular, con ello produce encarrujamiento foliar,
deformación de frutos y las flores quedan completamente deformes y detienen su crecimiento y no abren nunca. Eso es uno. Lo otro importante es que obviamente hay secreción de mielecilla, hay producción de fumagina. Recuerden que la producción de fumagina al caer en las hojas detiene o disminuye la capacidad fotosintética de nuestros tejidos, por lo tanto vamos a tener también menos fotosintatos porque la plaga la está sacando, pero también menos fotosintatos porque la capacidad fotosintética de la planta en sí va a ser menor. Entonces frutos más pequeños, frutos deformes, un desastre. Pulgones son un desastre. Pero eso siempre tú lo Siempre. La capacidad de la... Siempre. Le colocaste una tela negra arriba. Por lo tanto, la capacidad fotosintética va a disminuir siempre. Con cualquier picador chupador. ¿Ya? Espera, ¿qué vamos a hacer? Exacto. ¿Has visto las rosas? Se nos quedan los botones cerrados. Y chiquitito. Y cuando ya yo le saco el pulgón y logra abrir, una cosita chiquitita. Le falta diente. Claro, ¿por qué? Porque los pétalos están todos deformes. Si es que logra abrir una rosa chiquitita con unos pétalos todos deformes, por eso pasa. Entonces, detención del crecimiento, deformación, fumagina, disminución de la capacidad fotosintética, eso trae como consecuencia, ¿cierto?, que nuestros frutos, además de estar deformes, sean más pequeñitos, con menos grado Brix, con menos calidad organoléptica. Y ahí lo importante también es lo que decía Alejandro, que son los principales vectores de virosis, ¿cierto? Son lejos los principales, no son los únicos, pero son los principales vectores de virosis. Por lo tanto, si usted trabaja, y esto fue lo último que vimos ayer, si usted trabaja en un vivero, tolerancia cero con los pulgones, porque ustedes no pueden meter plantas ya infectadas de virosis. Por lo tanto, tolerancia cero con los pulgones en cualquier invernadero o vivero. Ese sí que es reversible. ¿Cómo? Los virus son... Los virus son irreversibles, pero no hay cura, por lo tanto una planta con virosis se tiene que eliminar, ¿ya? Y lo que veíamos ayer es que, claro, yo en una planta anual, en una hortaliza, es fácil, porque son chicas, yo las saco y me deshago y coloco otra y tengo el tiempo para poder... Pero en un frutal que se demora 3 años, 4 años, hasta 5 años en demostrar la virosis, la verdad es que lo hablábamos ayer con Ronald, ¿cierto? Lo mismo que cualquier enfermedad que venga en la planta, ya sea una bacteria o sea una virosis, se va a expresar en el huerto, pero muchos años después. Por lo tanto, cuando yo quiero que produzca, empieza a evidenciar la enfermedad y ahí ya no tengo En la primera producción, en la primera etapa productiva del fruto del árbol, ahí mayormente se presentan. Sí, cuando ya la planta necesita mucha más... Crear fruto. La virosis queda solamente en la planta, para el sustrato. No, solamente en la planta. Puede ser que algunas puedan quedar en la semilla, sí. Eso va a depender del virus que estemos hablando. Hay algunos virus que se meten en el embrión y permanece dormante en el embrión, entonces cuando tú colocas esa semilla, el embrión ya va a venir con virus y otros que no le pasa. Eso es virus a virus. ¿Ya? Primer pulgón que vamos a ver, pulgón verde del duraznero. El pulgón más importante que tenemos. Pulgón verde del duraznero es el más cosmopolita. Ya, ahora todos callados aquí porque abrí la puerta para que se nos ventile un poco. Así que ya tenemos suficiente bulla afuera, así que no acá. Entonces, pulgón verde del duraznero, el pulgón más típico que ustedes van a encontrar en la fruticultura. Pulgón verde, como su nombre lo indica, ¿cierto? De color verde. Ya, cornículos verdes, cauda verde, antenas verdes, todo es verde, completamente verde, un verde clarito y en este caso, bueno, como se llama Missus persice, ese es su nombre científico y como pueden ver, no solamente va a afectar a los carosos, sino que va a afectar a cultivos, malezas, otros frutales, es muy cosmopolita. En este caso, lo pueden ver acá, es de color verde y siempre en el entre de las hojas
¿Cuál es el daño que vamos a observar en él? Esto. Ahí lo pueden ver, ¿cierto? En nectarín, en vez de las hojas nuevas, ¿cierto? Los brotes nuevos, ahí ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Generalmente los pulgones se alojan y comienzan su infestación en la nervadura central, que es como nuestra aorta, ¿cierto? Entonces ahí hay mucha savia, entonces se empiezan a alojar ahí y empiezan a alimentarse. ¿Qué es lo que van a provocar? Esto es encarrujamiento, se enrollan hacia adentro. Y la gracia es que se enrollan hacia adentro. Se dan cuenta que no se van hacia afuera, sino que hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que hace el pulgón? Más encima le sirve de casa y de protección, porque se mete acá y ustedes tratan de aplicar y el producto queda por fuera. Generalmente los productos son de contacto, quiere decir que tiene que tocar al individuo, pero si él está dentro de esta casa protegido, no le hacemos nada. Entonces ahí vienen los graves problemas con estos pulgones. ¿Por qué no son tan fáciles? Tírenle agua, los van a controlar con agua. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Que son muy inteligentes. Ahí están. Encarrujamiento foliar. Fruto recién cuajado. Fíjense, ahí están los estambres. Está recién cuajado, un fruto recién cuajado. Y fíjense cómo ya está deforme. Pulgones. Toda esa zona van a quedar con depresiones. Yo le saco el pulgón, aplico, pero este pulgón hasta la cosecha va a seguir exactamente con las mismas deformaciones. Y ese pulgón ya no tiene ninguna posibilidad de ser exportado. Usted me dirá, pero ¿qué importa si lo podemos vender igual? Siempre que un productor y ustedes no van a querer producir para nosotros. Ustedes producen pensando en exportar. Eso es muy importante. Ustedes producen pensando en la exportación. No existe productor que produzca pensando en venderlo aquí en Chile. Si es así, la verdad que es un productor que no tiene mucho, no es muy grande, ¿cierto? Y es más pequeñito. Pero un productor, la verdad que siempre quiere exportar. Por lo tanto, si ya llega a este nivel, esto él ya sabe que perdió y empieza a buscar los mejores precios en el mercado nacional. Hasta 120 virus es capaz de transmitir este pulgón. Este único pulgón puede transmitir más de 120 virus. Entonces, ojo, es el pulgón más importante que tenemos en la agricultura. Pulgón verde. ¿Chilena o ¿Cómo? en la agricultura chilena? En todo el mundo, en cosmopolita, así que lo van a, es el más peligroso de todos los virus a nivel mundial. Pulgón de melón, Afigosipi, bueno, ahí está la foto, le dije, crías vivas. Ese es un nacimiento, ahí está la hembra con su aparato bucal picador chupador enterrado mientras pare a estos pulgones. Recuerden que los pulgones, las hembras se reproducen por Crías vivas. ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la forma de reproducción de los pulgones? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Partenogénesis, ¿cierto? Partenogénesis. Por lo tanto, esta hembra da origen a una cría viva porque es un clon de ella. No necesita presencia de machos, por lo tanto lo que va a hacer es producir y producir hembras, y cada hembra es capaz de producir más hembras. Por eso ustedes pasan 3 pulgones. 3 días después pasa 50 pulgones. Después pasa otros 100 pulgones. Es una explosión de pulgones. ¿Por qué? Porque cada hembra da origen a crías vivas, clones de ella misma. Todo lo que ustedes ven es hembras. En este orden, en el suborden esternorrinca, lo que yo voy a estar viendo son solo hembras. ¿Te parece una pregunta? No sé. El patriarcado. Entonces, ¿Tiene una forma de expulsar ese pulgón? porque acuérdense que lo que vemos acá son hembras, pero en otros países sí hay machos. Entonces, lo que pasa es que por el clima que tenemos, se favorece que sean solamente hembras, pero en climas más duros siempre van a haber machos también. Pero esta es la forma de multiplicación. Crías vivas, ahí está naciendo la ninfa.
ahí están haciendo, y las ninfas que recién nacieron ya están con su estilete alimentándose de la savia. Este pulgón, porque es muy importante, bueno, es el pulgón ¿de qué familia? ¿No? ¿De qué cultivos? ¿Familia de cultivos? Cucurbitáceas. Característica, melón. ¿Ok? El melón es una cucurbitácea. Por lo tanto, el pulgón del melón es típica de todas las cucurbitáceas. De aquí viene el grave problema, porque tenemos una gran serie de cucurbitáceas. ¿Cuáles son las, además del melón, qué es una cucurbitácea? Ya lo vieron con la profesora Carolina. O trabajar en una tabla, ¿cierto? Zapallo italiano, ¿qué Zapallo, más? todo lo que es Zapallo de zapallo, guarda, ¿cierto? sandía, Zapallo, sandía, la berenjena, pepino, hay. los berenjenas, igual. Sí, puede ser alcayota también. Pero este pulgón, además de producir lo mismo que hemos visto, detención del crecimiento, fumagina, mielecilla, ¿cierto? También transmite virosis. Transmite dos virus, que es el watermelon virus y el cucumber melon virus, obviamente en las cucurbitáceas, pero también el limón. El limón es muy importante, no lo necesitamos el limón. El watermelon virus, el WM, y el CM, que es cucumber melon virus. Y por lo tanto, estas plantas van a adquirir virosis, y por eso ustedes, por eso les decía, los tomates que comemos, los zapallos que comemos están llenas de virus. ¿Ya? Lo que pasa es que no sabemos identificar y pensamos que es parte de la estructura del fruto, pero lo que estamos viendo es que estamos consumiendo frutos que son de menor calidad. Después les voy a mostrar, les voy a mostrar fotos, después les voy a traer fotos de... Yo voy todos los sábados a la feria, entonces cuando voy a la feria, entonces saco fotos de las cosas que uno encuentra, no sé, de zapallito italiano, ¿sí? Típico zapallito italiano, con manchitas, con una ronchita, y yo le digo, oye, ¿esto qué es? Y no va, lo compra mi nuera o mi esposo, porque él de repente va y de repente digo, pero ¿cómo trajiste esto? Le digo yo, está lleno de roncha. Y no es típico de la cuestión, digo yo, no, bueno, así que ahí les voy a mostrar fotos. Cucumber melon. El melón. ¿Ya? Pulgón del repollo. Este pulgón, el Brevigorine brassicae, lejos es el pulgón más difícil de controlar. Lejos. Es el más problemático que tenemos. Para mí creo que es el más difícil de controlar. ¿Por qué? Por dos razones. Recuerden que la cera que hemos visto en el chanchito blanco, en las mosquitas blancas, en el pulgón lanígero, es una forma de protección. La cera repele al agua. Por lo tanto, si un individuo tiene cera sobre su cuerpo, lo que está haciendo es protegerse. Todas mis aplicaciones, o la mayoría de mis aplicaciones, van vía foliar a través de agua. Por lo tanto, si yo aplico sobre un pulgón del repollo que produce cera sobre su cuerpo, lo que voy a estar haciendo es que escurre, le resbala, y no soy capaz de tocar el cuerpo. Entonces, una de las razones de la dificultad del control del pulgón del repollo es su forma de defensa. Tiene cera en su cuerpo, por lo tanto se hace muy difícil que las aplicaciones logren entrar en contacto con el cuerpo. Y lo otro importante es el cultivo. Las brásicas se caracterizan por ser demasiado celosas. Sí, profesora. Lo veo así como... Dijo algo, la profe no tenía ni la menor idea. Uno las mira y... Nadie ha picado repollo,
nadie ha lavado, ¿cierto?, la hoja y uno ve, le cae una gota y queda así, ¡pum!, la gotita, o resbala. Entonces, es doblemente ceroso. Tenemos un cultivo ceroso en donde las aplicaciones resbalan porque el cultivo, la hoja es cerosa, no se afirma y más encima tengo una plaga cubierta de cera. Súper difícil de controlar. Podría ser ahí tema de eficiencia. Solo para la planta, no. En un repollo no. ¿Cómo lo vas a hacer? Ok, entonces, ¿cuál es el problema de esta plaga? Que se aloja en los ápices, en el punto de crecimiento. ¿Y qué es lo que produce este punto de crecimiento? ¿Qué parte del repollo, de un brócoli, qué es lo que Se come la qué se produce aquí? La cabeza. La cabezuela, po. Aquí, esto después empieza a juntar y forma una cabezuela. De ahí sale una inflorescencia en el brócoli. De ahí sale la inflorescencia para la coliflor, ¿cierto? En cada uno de los entrenudos se va formando los repollitos de Bruselas. Entonces, cuando yo tengo un pulgón en una brásica, nunca voy a lograr tener el producto. Porque lo que hace es que detiene el crecimiento de las hojas y al detener el crecimiento de las hojas no voy a tener cabezuela. Por lo tanto, tengo una pérdida completa de mi producción. ¿Cómo? No sale. No sale. Pérdida completa de la cabezuela. Si el pulgón se aloja en el meristema apical, es decir, en el centro de esta planta, donde está el crecimiento, donde están los brotes nuevos, lo que va a estar impidiendo es que esa cabezuela se forme. Por lo tanto, no tengo, es una lechuga, es un repollo con forma de lechuga. Eso es lo que van a lograr. Y en un repollo yo no quiero hojas sueltas, quiero una cabezuela. En un brócoli, lo que yo no voy a tener, formación de las flores, no va a haber porque ya se detuvo el crecimiento. Todo lo que vimos anteriormente como características generales, asócienlo a los daños que van a tener. ¿Qué es lo que ustedes cosechan? En un repollo, la cabezuela. Si detiene el crecimiento celular de las hojas nuevas, jamás voy a tener formación de una cabezuela. En un brócoli, en una coliflor, lo que quiero cosechar son las flores, pero dijimos que si detiene el crecimiento de las flores, no voy a tener nunca la formación de estas estructuras con las cuales yo quiero vender. Por lo tanto, por eso les digo, un pulgón del repollo es tal vez la plaga más importante en cuanto a las brásicas, por la dificultad que tiene y el daño que puede generar. En otras plantas yo puedo decir, sí, se encarrojaron la hoja, pero mi fruto quedó sano. Y me dio lo mismo que era pulgón. Pero acá, si yo tengo pulgones en repollo o en una brásica, voy a haber afectado fuertemente mi producción porque no se va a producir, no voy a tener producción. ¿Ok? No tengo producción. Cuando se da, por ejemplo, cuando protegí mi cabezuela, se formó mi cabezuela y tengo mi cabezuela lista para cosechar, pero me doy cuenta que el pulgón igualmente me atacó las hojas externas, ahí no tengo problema. Porque lo que hago es que la limpio. Pero tengo una cabezuela más pequeña, perfecto. Pero si me ataca en los estados iniciales de mi cultivo, perdí el cultivo. No voy a tener cabezuela. No se van a formar. Van a tener unos lindos repollos lechuga. Que para lo único que le van a servir es para meter animales y que se coman ese pollo. Es lo único que les va a servir. Así que ojo con este pulgón, muy complejo. Creo que para mí es el más difícil de todos los pulgones para controlar. Pulgón del repollo, Brevigorine brassicae. Además, que cuando ataca las hojas tengo que sacarlas. ¿Por qué?
porque como que tiene un aspecto de quemado, como que hubiese caído una helada sobre el tejido también, por lo tanto tengo que empezar a eliminar follaje hasta encontrar hojas sanas. Pulgón del maíz. Fíjense, he dado nombres de algunas familias de cultivos. Hay miles de más de pulgones. Solamente podríamos estar todo este semestre hablando solo de pulgones. ¿Ya? Pero aquí un poco para darle el vistazo, un pincelazo de los pulgones más importantes de las familias que nosotros producimos en Chile. En las gramíneas, ¿hay pulgones? Por supuesto que tenemos pulgones. Ya tenemos dos especies muy importantes que son el pulgón del maíz y el pulgón oscuro de los cereales. Dos, Rhopalocipho como género, Rhopalocipho padi o maidis. ¿Qué es lo que hacen estos pulgones? Desafortunadamente, ¿dónde creen que se va? ¿Dónde creen que se aloja este pulgón? ¿Ah? De la hoja. Debe ser dentro de la hoja. ¿En las hojas? Perfecto, Rubén. También podría estar en donde traen el dentro del choclo, donde están en los flores. ¿En frutos o flores? El fruto diría. Las dos. Perfecto. ¿Qué es lo que cosechamos en un cereal? ¿En una gramínea? Una semilla. Entonces cosechamos un fruto. No, es dentro de una semilla. Ya, pues entonces, pues, fíjense lo que están hablando. En la semilla. Sí, pues. Estamos hablando de cereales. Entonces no podemos decir, no puede decir, afecta el fruto, si no es fruto. Es semilla. ¿Pero dónde está ese órgano de consumo? ¿Dónde está en un cereal? En el fruto. ¿Don José? ¿Pero dónde? ¿En qué está? ¿Cómo encuentro? ¿Dónde está la semilla en un maíz? En la mazorca, en el fruto. En la mazorca. ¿Y dónde está la semilla en un trigo? En la cabeza del trigo, en la espiga. En la espiga. Ok. Entonces, en un cereal va a afectar a las hojas y va a afectar a las flores. Ok. ¿Qué es lo que hace? Se va a poder alojar en las hojas, como lo ven acá, o se va a alojar directamente en la espiga. Cuando se aloja en las hojas, lo que va a producir es los típicos daños que ya vimos, ¿cierto? Fumagina, fíjense en la hoja, completamente negras, fumagina, necrosis y detención del crecimiento. Lo mismo que hemos visto para todos los pulgones. Pero cuando se aloja en las flores, lo que hace es que la mielcilla, bueno, además de deformar la flor, lo que está haciendo es que apenmasa el polen. El polen está en las flores, yo lo necesito para fecundar la flor femenina y dar origen a la semilla. ¿Qué me pasa con esta mielecilla que apenmasa el polen? Por lo tanto, no tengo polen disponible, o disminuye tanto la producción de la liberación del polen que disminuye mi producción de semillas. Cuando ustedes abren una mazorca, han abierto mazorcas en la casa cuando van a hacer, la mamá va a cocinar y va a hacer pastel de choclo, y ustedes abren una mazorca y empiezan a ver que tienen unos pocos granitos, lo más seguro es que haya sido atacado por pulgón. ¿Por qué? Porque cada grano en una mazorca era una flor. Por lo tanto, si faltó polen para polinizar todas esas flores, vamos a tener pocos granos dentro de la mazorca. Y mi producción disminuye. Si es para venderlo aquí en el país, ¿qué es lo que hace el casero en la feria? Los vende cerrados. ¿Para qué? Para que usted se encuentre con el problema en la casa. Yo abro la mazorca y voy a tener que ir a buscar más choclo porque no me alcanzó para hacer la cantidad de humita, de pastel, de lo que yo quería. Pero si ustedes son una exportadora de semillas, ¿qué van a hacer?
Si tenían presupuestado y tenían proyectado que iban a producir, no sé, 100 toneladas de semilla y se les metió el pulgón y les dejó solo 50 toneladas. Esos son los problemas. Parecieran fáciles, parecían súper sencillos, pero cuando ustedes se ponen del lado de la producción, ustedes están tal vez pensando así como, bueno, ¿y qué importa si total? Pero cuando ustedes trabajen van a estar del otro lado. Y tal vez ya tienen programado 100, pero si tengo 110, mejor, porque voy a vender 10 toneladas más. Pero como productor, yo lo que quiero es tener una máxima producción. Pero si a mí se me mete este pulgón o cualquiera de los pulgones en cereales y yo estoy trabajando en una empresa productora de semillas, es lo peor que me puede pasar. ¿Por qué? Porque no voy a tener flores adecuadas, primero, deforme, segundo, el polen se va a aglutinar. Si no hay polen, no hay polinización. Si no hay polinización, no hay semilla y por lo tanto no hay producción. Ojo, pueden morir como empresa si es que se llega a meter este famoso o estos famosos pulgones en las líneas. Ok. ¿Dudas con respecto a los chanchitos blancos? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Porque aquí ya terminamos y comenzamos con los chanchitos blancos. ¿No? Sí, pero hablemos como por parte del crecimiento. ¿Ya? Si me atacó solamente si me atacó como ataque sin transmitir, sacando el virus, si me afecta solamente las hojas, la verdad que después igual va a salir unas hojas nuevas, ¿ya? Pero si me afecta el fruto o las flores, pierdo la producción, ¿ya? Ok, chanchitos blancos. Los chanchitos blancos, como características generales, tienen uno que nuevamente solo tengo hembras, o lo que veo en el campo solo son hembras. Los machos están presentes, pero son muy pequeños y son los alados. Los machos son alados. Uno dice, ¡oh, ese mosquito que anda! Un chanchito blanco, macho. Lo que yo veo en el campo son solo hembras. Las que hacen el daño, solo hembras. Por lo tanto, el macho no tiene aparato bucal. No tienen aparato bucal. Son como pequeños mosquitos que no tienen aparato bucal. Por lo tanto, ellos salen, copulan y mueren. ¿Ah? No necesitan. Ya mueren de la ignición. Ellos salen, copulan y de ahí mueren. ¿Qué triste? ¿Por qué no tienen aparato bucal? Si encima no hablan así. Ok. El daño es causado por las hembras. Solo por las hembras. 2. Su cuerpo está cubierto, el cuerpo cubierto por cera. Entonces lo blanco que yo veo de un chanchito blanco no es su cuerpo, es la cera. ¿Cuántos metieron el chanchito blanco en el alcohol? Diario, pues en mi sabía, acá Sandy. ¿Qué les desapareció? ¿Qué les desapareció a los que lo metieron adentro del diario? ¿La cera? ¿Les desapareció la cera? Sí. ¿Cierto? ¿Cómo era el chanchito blanco que cuando ustedes lo conectaron era así? O más o menos así. Y era difícil que quedara el alcohol. ¿Dónde en la verdad? Sí, es igual. Sí, no. Así era, ¿no? ¿Cierto? Cara de malo, profe, estamos felices. El lindo, estás feliz.
he estado comiendo. Todos los blancos, todos estos filamentos que ustedes ven, o que vieron, o que van a ver, es cera. Filamentos cerosos laterales, filamentos cerosos caudales. Y eso es lo que van a formar esta cola. En el chanchito blanco cola larga que ustedes recolectaron, chanchito blanco de cola larga, esto es cera. Por lo tanto, cuando usted el alcohol disuelve la cera, el agua la repele, se repelen, el alcohol la disuelve. Por tanto, ustedes metieron el chanchito blanco con una tremenda cola, la fueron a ver el otro día, no hay cola, No hay chancho. está solamente el chancho. ¿Por qué? Porque este es el chanchito. Por coraje. La cola es algo exógeno que se va generando a medida que se alimenta. Los chanchitos blancos nacen sin cera. Sin cera. Y a medida que se van alimentando y van creciendo, les va creciendo la acumulación de cera. Solo los machos son alados. Todo lo que vemos de este tipo son hembras. ¿Ya? El filamento lateral y la cola que el filamento de Caudal. Entonces, no, de alas. Y entonces, cuerpo cubierto por cera, las ninfas nacen sin cera. Y la cera va acumulándose en su cuerpo a medida que van creciendo. Por lo tanto, si dijimos que la cera repele el agua y ustedes saben que este es un paurometábolo, y yo les digo como información, les digo que el chanchito tiene, vamos a hablar de un ovíparo, un huevo. Tiene ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, adulto. Ese es el ciclo de este chanchito blanco. ¿A dónde dirigirían el control químico? El huevo. Pero si nacen sin cera. Nacen sin cera. Ahí está. Las ninfas nacen sin cera. Y a medida que se van alimentando, van acumulando más y más cera. Por lo tanto, este chanchito blanco coloca huevos, de ese huevo nace la ninfa 1, de la ninfa 2 muda, ninfa 2, de la segunda muda, ninfa 3 y finalmente el adulto. Si ustedes tuviesen que hacer una aplicación de control químico, ¿a qué estado lo dirigirían? No, estado. ¿Qué ninfa? Ahí están todos los ninfas. Ninfa 1. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué no a un adulto? Ya está con cera. Está lleno de cera. Ya parece bien. El ninfa 2 también podríamos llegar, pero ya tiene un poquito de cera. El ninfa 1 es la única que no tiene cera, porque viene saliendo el huevo, por lo tanto viene completamente desnudo. Después el ninfa 2 ya empieza a adquirir un poquito de cera, en la ninfa 3 más cera y ya el adulto completamente cubierto de cera. Por lo tanto, en un chanchito blanco, vamos a ver las técnicas, pero si yo quisiera hacer un control químico común y corriente, como el que se hace la mayoría de las veces, tendría que hacerlo a ninfa 1. Los huevos están dentro de una bolsa de cera, por lo tanto no podría controlar los huevos. ¿Ya? Muy importante. Si tenemos un adulto, ¿qué hace? Porque estamos ahí. Otra técnica que lo vamos a ver después. Sí, lo vamos a ver. Ninfa nace sin cera. Los daños, lo ven aquí, los daños son causados por la hembra, lo mismo que el otro. Mielecilla, fumagina. Y tal vez
plaga cuarentenaria. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Que es cuarentenaria para Estados Unidos y para el mercado asiático. Por lo tanto, su sola presencia, aunque no esté acompañada de mirecilla, aunque no esté acompañada de fumagina, me va a traer el rechazo de toda mi exportación. Entonces, hay un poco las características, lo mismo que hemos hablado recién, y están las especies chanchitos blancos. Vamos a ver en este curso solo 4, hay más especies, pero las principales, las primarias, son el chanchito blanco cuadrillés, que lejos en la actualidad es el chanchito más, es el de mayor presencia en los frutales de hoja persistente. Ustedes están ahora con el curso de frutales de hoja persistente. Lo que más va a tener esos frutales de hoja persistente van a ser chanchitos blancos cuadrillés. Segundo, chanchito blanco cola larga, que es el que capturamos en Pirque. Chanchito blanco de la vid, obviamente su hospedero primario es la vid, de ahí viene el nombre. El chanchito blanco de los cítricos, que también es una plaga de persistente, específicamente de cítricos y chirimoyos. Este es más o menos el esquema de estos chanchitos blancos. Color del cuerpo, rojo intenso. El de cola larga, amarillo, color amarillo. El chanchito blanco de la vid es de color rosado y el de los cítricos también es amarillo, pero un amarillo mucho más intenso que el de cola larga. ¿Ya? Eso es el color del cuerpo. Para el contrario, yo puedo tener los 4. Sí, son todos distintos. Sí, son todos distintos. ¿Repetir? Ok. ¿Qué me dijo, profe? ¿No? Ah. Chanchito blanco cuadrillés, el cuerpo es de color rojo. Intenso. El chanchito blanco con la larga es amarillito, muy pálido. El chanchito blanco de la vid, rosado. Sí. Y el chanchito blanco de los cítricos es amarillo, pero es un poquito más intenso. Son los colores. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando nace la ninfa, con la ninfa se rápidamente parece. ¿Ya? Por la cera. La cera es blanca. Son todos chanchitos blancos. El primero, chanchito blanco cuadrillés, Pseudococcus calceolariae. ¿Ya? Recuerden que tienen que ver el nombre científico. El nombre científico me dice si son especies o no distintas. Se pueden ver parecidos, pero especies distintas. Pseudococcus calceolariae, un chanchito blanco que se ve, fíjense que se ve más oscuro, no tan blanco, porque el cuerpo es rojo intenso, entonces con el blanco se ve un poco más sucio. Cuadrillés, porque está muy cuadriculadito, muy segmentado, parece que fuera como las camisitas así, cuadrillés. El cuerpo muy segmentado, los filamentos laterales y caudales son cortos y bastante gruesos, ¿ya? Ahí están los filamentos caudales como cortitos y gruesos. Típico hoy día es el más como avistable en los frutales de hoja persistente, y lo reconocemos fácilmente por esta gran cuadriculatura que tiene, esta gran segmentación, y que no es tan blanco porque el color rojo apaga un poco este blanco. Calceolariae. Chanchito blanco de cola larga, el más blanco de todos, porque su cuerpo es amarillo pálido. Por lo tanto, con el blanco se ve, pero blanco algo. Ahí ustedes ven. Este es el que vimos en Pirque, su cola, sus filamentos caudales son tanto o más largos que su cuerpo. Y si a alguien que le guste esto sencillamente para el que le guste identificar, tiene esta banda más oscura en esta parte media que también nos permite reconocerlo. Ahí está la ninfa 1 recién nacida de color amarillo. Todos los demás ya son adultos, llenos de cera, con una cola muy larga que me hace rápidamente saber que es un chanchito blanco de cola larga. Pseudococcus longispinus.
cola larga, longispinos. Este es el chanchito blanco de la vid, fíjense lo rosadito que es, se nota bastante rosado, ya es un chanchito blanco que obviamente lo vamos a ver en vid, tanto en vid de uva de mesa o en vid vinífera. Es un chanchito blanco que no tiene mucha cera tampoco y los filamentos caudales son muy delgados y bastante cortos, pero su cuerpo es bastante rosadito. Y lo vamos a encontrar principalmente en vid y en frutales de hoja caduca. Ya, muy importante. Manzana, nectarines, si ustedes los ven, van a ser siempre Pseudococcus viburni. Y por último, el chanchito blanco de los cítricos. Este no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte que no sea los cítricos y en chirimoyo. Para mí, lejos, el más difícil también de controlar de los 4 chanchitos blancos, el más difícil, porque es el que más cera tiene en su cuerpo. Este es el que más produce mielecilla, el que más produce cera, lo cual hace que los tejidos queden con abundantes como planosidades de esta cera. Y tiene filamentos cortitos pero muy gruesos porque tiene una gran cantidad de cera que cubre su cuerpo. Y este es el único Planococcus. Si uno cuenta Pseudococcus cancellarius, Pseudococcus longispinus, Pseudococcus viburni. Este es el único Planococcus, el único género Planococcus es Planococcus citri. Cuerpo, se dan cuenta que es amarillo bien intenso, es más amarillo que el otro, que se ve. Los chanchitos blancos tienen dos tipos algunos son ovíparos, la mayoría de ellos son ovíparos. Ustedes colocan, como les decía, masas de huevo, pero dentro de cera. Digamos, ovisatos. Hacen una masa, la hembra genera un ovisaco de cera con filamentos cerosos y al interior coloca los huevos, obviamente protegiéndolos. Lo único que quiere es proteger a sus huevos. Por lo tanto, por eso los huevos no los podríamos controlar, porque están adentro de cera. Y de ahí nacen los estados ninfales y ahí está el macho. Un macho alado, ¿cierto? Pequeñito, pero muy... Uno dice, uy, estos mosquitos que andan, chanchitos blancos pueden ser, machos. Y la hembra siempre son los estados, pero acá colocan huevos. Y el único que, el de cola larga, es el único que es vivíparo, y en este caso macho y hembra copulan y dan origen a la ninfa como una cría viva. Importante, los chanchitos blancos tienen la posibilidad de reproducirse sexualmente, por eso hay machos, pero también asexualmente. Ya tienen la doble capacidad, así que lo menos que hacen es sexual, lo que más hacen es asexual, a través también de partenogénesis. Bueno, ahí está el número de generaciones, promedio 3 generaciones por temporada. El ciclo dura aproximadamente 3 meses para la mayoría de ellos, así que promedio 3 meses como duración de su ciclo biológico. Y bueno, los daños se ven mejor acá. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Este es chanchito blanco de los cítricos, de Planococcus citri. Fíjense la fumagina, cómo está, y la gran cantidad de lanosidad que va quedando en los tejidos. Ya contamina mucho el fruto con la presencia de estos excesos de cera que va a producir, y por lo tanto lo vamos a reconocer muy fácilmente. El fruto, si se dan cuenta arriba, también está lleno de fumagina. Una cosa que se me olvidó decirles como cosa general de los chanchitos blancos es que le encanta la sombra, y esto es muy importante. Esto es una de las cosas cruciales. Estamos preparando la segunda unidad. Le encanta, recuerden esto, le encanta la sombra. ¿A un pulgón le encanta la sombra o no? ¿A los pulgones le encanta la sombra? Sí, porque está abajo de la hoja. ¿Sí? ¿Y en qué parte están?
brotes nuevos. En los brotes nuevos. ¿Dónde están los brotes nuevos? Ah, ¿Les gusta la sombra? no. Están ahí felices. ¿Ok? Me refiero. Todos los chanchitos blancos son plagas, por lo tanto cualquiera de ellos lo pueden colocar. Son todas especies distintas. Pseudococcus longipinus, Pseudococcus carcelaria, Pseudococcus viburni, Pertussis. 4 especies distintas. Por lo tanto, son 4 ¿ya? Por eso les decía, por eso viene el nombre científico. Si el nombre científico es distinto, son plagas distintas. ¿Ya? Aunque se vean parecidos, no son iguales. Ok. Entonces, un chanchito blanco, al encantarle la sombra, la vamos a encontrar en la parte interna de la planta. Entonces, le gusta una planta muy emboscada. Una planta. ¿Qué puede producir una planta emboscada? Un emboscamiento en una planta. ¿Qué práctica agrícola La poda. puede favorecer el emboscamiento? La poda. ¿La poda? ¿Qué poda? Que se le corta, que crezca, o sea, mantener el árbol en un estado pequeño y frondoso. No sé cómo se llama esa ¿Pero poda. sabe lo que entienden el concepto de emboscamiento? No. Perfecto. Eso me tiene que preguntar. ¿Qué es emboscamiento, profesora? De bosque. Que le entrega las plantas de muy juntas. Espérame, primero vamos a ver qué es el concepto de emboscamiento. El concepto de emboscamiento es una planta llena de hojas, pero llena de hojas. Oscura el centro, ¿cierto? Por eso se llama emboscamiento. Una planta con una gran cantidad de follaje, de ramas, y yo me meto al medio y es como, está oscurito al centro. Cuando las ligotrinas le hacen forma. Da lo mismo. Pero mis árboles, acuérdense, mis árboles, un árbol emboscado, un árbol, no sé, los típicos, ¿han visto los típicos naranjos, limones de las casas que nunca los podan? Por lo tanto son árboles que miden no sé cuántos metros y gigantes con una cantidad de follaje. Me meto al centro y me encuentro una selva. ¿Por qué? Porque está emboscado. Emboscamiento quiere decir que tiene mucho follaje. Ya, mucho follaje. Entonces, ¿qué técnica o qué manejo agrícola favorece el emboscamiento en mis plantas? La poda formativa. ¿Cuál? ¿Qué dijiste, John? ¿Qué dijo? Está bien que se empiecen a cuestionar, está bien lo que está haciendo. ¿Fue la poda formativa o no? Que empiecen a pensar, aunque se equivoquen. Piensen. Una poda de maravilloso, Marcela. Nitrógeno. ¿Qué es lo que hace el follaje? Nitrógeno. Exceso de fertilización nitrogenada. Cuando yo fertilizo, lo que estoy generando es crecimiento vegetativo. Por lo tanto, mis plantas se emboscan. Acuérdense de ese concepto. Emboscan, se generan y se cubren con follaje. ¿Qué es lo que genera una planta al interior? Oscuro. Le encantan los chanchitos blancos. Mientras más oscuro, mejor. ¿Y por qué mejor? ¿Qué cree que le gusta? No, no, yo soy ciego, entonces me da lo mismo que no veo. ¿Pero por qué? ¿Por qué podría ser? ¿Qué pasa en una planta emboscada? La temperatura. Perfecto. Hay más humedad. Y El sol le afecta a la cera que protege. vamos, por ahí va, pero ¿qué? Hay más humedad y ¿qué pasa con la temperatura? Disminuye. Si yo tengo calor, ¿qué es lo que hago? Por algo me meto debajo de un árbol.
porque hay más humedad y está más fresco. Como el chanchito blanco cuando nace sin cera, Está desprotegido. está desprotegido. Entonces, si estuviera expuesto al sol, ¿qué cree que le va a pasar? Se va a quemar, se va a deshidratar y se va a morir. Es como su bloqueador. Lo protege. Entonces, el chanchito blanco necesita árboles que estén muy emboscados porque de esa manera la mortandad inicial es muy baja. Porque después ya no le importa mucho, porque empieza a producir cera. Por lo tanto, ya va a estar protegido. Como dijo alguien, si echó protector solar, hace que le da lo mismo el sol. Exceso de nitrógeno. Y aquí vienen las podas que decía, que me hablaba John y que me hablaba Ronald. ¿Qué poda es la que? Porque una poda de apertura mete luz. Pero ¿qué poda es la que me va a favorecer el emboscamiento? ¿Qué poda? Ya pues chiquillos, estuvieron en el primer año, esto ya, pues, ya No, vieron. vimos la forma Esto ya lo vieron ya, pues. formativa. ¿Ah? Formativa. No. La raleo tampoco porque la Ya la planta raleo. está lista su planta. Dentro de esta planta ya está lista, si no ya, ¿para qué? Pues si ya la formamos, ya está produciendo. La raleo. ¿Qué poda? ¿Una poda es verde? ¿O una poda de apertura de ventanas? ¿O una poda...? ¿Qué dijo? Pero eso no lo favorece. Pero si entra luz. Vamos, si favorece, tendría que ser una cuadra de Pero no, pues no quiere emboscamiento, ¿sí? Ah, pues son las cosas que favorecen el emboscamiento. Entonces una poda que yo corto una rama que está con mucho y le meto luz, ¿me favorece el emboscamiento? No. No. ¿Qué poda es la que me va a favorecer el emboscamiento? Eso es lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que me favorece el emboscamiento? Si son capaces de entender qué es lo que favorece el emboscamiento, después voy a tener que, digo, si el exceso de nitrógeno favorece el emboscamiento y el emboscamiento es bueno para el chanchito, entonces lo que tengo que hacer es regular el nitrógeno. Perfecto, técnica de control. Si la poda de, por ejemplo, un topping o solamente los brotes nuevos me favorece, es que yo no lo escucho aquí porque todos me hablan al mismo tiempo, de brotes nuevos, un topping, todo lo que sea cortar material vegetal verde, lo que hace es incentivar otro crecimiento vegetal en la temporada. Pero si yo acá mi planta es un frutal de hoja caduca y en el invierno le saco ramas, ¿cierto? Y despejo y dejo la planta bien armoniosa, ¿cierto? Lo que quiero es meterle luz. Por eso ustedes podan en el invierno, porque ustedes quieren dejar ramas que tengan una forma que permita entrar luz en la temporada. Porque con luz se inducen las yemas, con luz ustedes producen, si no, no van a tener. Y con luz estas plagas no se van a dar. Podría ser más temporal la extracción de raíces Sí, pero cuando tú haces un aumento de raíces, lo que quieres es que la planta crezca. Lo estás haciendo porque es una planta que no tiene raíces y por lo tanto muy poco. Acuérdate. Ok, ahí sí. Emboscamiento, altas densidades de plantaciones en altas densidades generan emboscamiento. Todo lo que es poda, los riegos intensos, riego también me genera. Todo lo que ustedes hayan visto que aumente el crecimiento vegetativo en su planta va a favorecer a los chanchitos blancos. Por lo tanto, cuando tengamos que ver qué es lo que vamos a hacer para controlarlos, hagamos todo lo contrario. Ojalá, es decir,
el nitrógeno, el exceso de nitrógeno me produjo mucho enfocamiento, entonces reduzco los niveles y así voy pensando. Esa es la forma